Ok, 1.5 factores de calidad. Cuando hablamos de los factores de calidad también tenemos que decir que están muy ligados a las características físicas y el funcionamiento mismo de los productos o servicios que se generan. En los servicios los factores que se determinan de acuerdo a la calidad van a estar ligados a lo que es la fiabilidad del producto, ¿no? O del servicio. Cuando hablo de fiabilidad estoy hablando de que, pues de la forma correcta como se debe presentar el producto o servicio de manera permanente. Vamos a dar un ejemplo. ¿Qué es una fiabilidad en un servicio? Por ejemplo, para mí, si yo llevo a reparar mi televisor, entonces, si el técnico me lo reparó en la primera vez que lo llevé, para mí ya es fiable y me quedó bien y dura un tiempo X sin volvérseme a dañar y estoy súper bien con el televisor, estoy conforme con ese servicio, pues para mí es fiable. Aparte no se me llevó ningún componente, porque a veces llevamos a reparar algo, pues si terminan quitándole los componentes, entonces pues ya, ahí perdimos la fiabilidad. Cuando hablo de, por ejemplo, el banco, que es un servicio también, pues sí, nosotros vamos al banco, hacemos nuestro depósito. ¿Cuándo es fiable para mí? Cuando el banco no se equivoca en dónde va a transferir el depósito. Entonces, ahí estoy hablando de la fiabilidad. Cuando estoy en un hotel, hago una reservación y no la extravía o no me dice que no hay cuando llego, después de que me ha confirmado dicha reservación. Entonces, eso es cuando me da una fiabilidad a mí de ese producto o ese servicio. En el segundo caso, tendríamos que estar el estado de los elementos tangibles. Cuando hablo de esto es la apariencia de las instalaciones y los soportes que nos da al prestarnos ese servicio, como por ejemplo, las herramientas que se utilizan en el momento para reparar, no sé, mi televisor. ¿Qué tan buenas son esas herramientas? Por ejemplo, las sucursales de los bancos las están modernizando. Esa es la parte tangible que yo puedo percibir o ver de lo que me están ofreciendo del servicio. ¿Qué pasa con esto? Si vamos a una sucursal y esa sucursal tiene todos los servicios y aparte está modernizada, para mí mejor. Muchas veces no necesito ni siquiera entrar con el gerente o con ninguno de las cuentas asesores, sino que directamente voy a la máquina que me hace todo. Entonces yo ya ese servicio, esa sucursal de banco para mí es la maravillosa porque está con la tecnología. Aparte de eso, las habitaciones en un hotel, por ejemplo, cuando para mí ese elemento es tangible, cuando yo veo que es cómoda, que la cama está bien, que las almohadas son buenas, que el colchón es maravilloso, de repente no te sale un resorte del colchón y pues ya quedas traumatizado porque no pudiste dormir toda la noche, pero esa parte es la tangible, es la que yo puedo ver, tocar y sentir en el momento del servicio del producto. Luego tengo la capacidad de respuesta. Cuando hablo de ese factor de capacidad de respuesta, es la disposición que tiene el cliente de decirme si mi servicio fue rápido, oportuno, eficiente y eficaz. Entonces ahí, por ejemplo, es cuando el técnico viene, me repara el mismo día el televisor. Para mí es maravilloso porque esa capacidad de respuesta fue inmediata. Cuando, por ejemplo, entro a la clínica por unos análisis, me lo entregan el mismo día y no me dejan esperar 4 o 5 días para entregarme un análisis que no necesita o que generalmente se entrega en un día. Cuando el banco me resuelve un problema inmediato, por ejemplo, en este caso se me extravió mi tarjeta de crédito y el banco pues te dice, venga a una sucursal, inmediatamente se la reponemos, no tienes que esperar una serie de días como anteriormente se utilizaba, que el banco te daba 3 a 5 días hábiles para poderte entregar nuevamente una tarjeta. Esa capacidad de respuesta es uno de los factores que es muy importante a la hora de prestar un servicio de calidad. Cuando hablamos ahora del cuarto elemento, que es el profesionalismo, aquí hay una discrepancia. Muchas veces dices, yo soy profesional porque tengo un título, pero no es ese título el que hablamos en la parte profesional. Estamos hablando del conocimiento que tiene la persona al momento de generar un servicio o de crear un producto y las habilidades con las que cuenta esa persona para poder encargarse de prestar ese servicio. Entonces, si lo lleváramos al caso del televisor, ¿cuál sería? Pues sería el técnico. Ese es el profesionalismo, no porque el técnico esté graduado, quizás a lo mejor es empírico, pero es un excelente técnico. No estoy hablando de su título. Aquí las características y las habilidades que tiene el técnico para reparar mi televisor es lo importante, cuál es su capacidad. Luego tenemos, si vamos al hotel como lo habíamos mencionado anteriormente, es la forma como tiene la persona para atender a los turistas. Este es el profesionalismo.
no porque sea un profesional o un licenciado o un ingeniero en turismo. Aquí el caso es que sea una persona que tenga sus competencias y sus habilidades desarrolladas y un conocimiento técnico de la atención a este turista. Dominar, por ejemplo, quizás un idioma, esos son sus habilidades, ¿no? Tener un conocimiento más. Pero lo que voy es, la forma como él desarrolla esos conocimientos hacia el turista es lo que le va a dar el factor de profesionalidad a la atención o servicio. Luego la cortesía. Aquí la amabilidad, la forma como tratemos a nuestros clientes. Si el técnico llegara y me dijera, ¿qué quiere? ¿Para qué viene? Pues yo me asusto y me voy mejor, ¿para qué le dejo mi televisor? Pero si esa persona me atiende, señora, ¿cómo no? Tráigamelo, venga, lo revisamos, lo muestra y me da confianza, pues esa es la cortesía con la que voy a atender. Si estoy, por ejemplo, en el hotel, pues la forma como me atienden, con esa amabilidad, con esa pequeña sonrisa, no hay que ser no hay que estar sonriendo por todo, pero sí hay que tener una sonrisa amable. La credibilidad, otro de los factores importantes, la creencia y la veracidad del cumplimiento de ese servicio o el producto. La seguridad, ¿qué seguridad le doy yo a mi cliente en un servicio? Pues voy a hacer en la seguridad, tratar de eliminar todas las dudas que se le puedan generar a mi cliente, quitarle cualquier peligro o riesgo que corra dentro de. Por ejemplo, cuando mi técnico, realiza la reparación del televisor, pues tener la seguridad que no esté yo al lado de los cables, que no, en fin, toda esa parte que es importante. En el banco, pues, ¿cómo me van a tratar? Bueno, dónde estoy ubicada, las cámaras de seguridad, respetar la seguridad y las normas de los sitios donde vamos. La comunicación es la capacidad de escuchar al cliente y de informarle de una manera, de un lenguaje sencillo, cómo tenemos que trabajar. Por ejemplo, si yo a veces la comunicación no es efectiva, ¿por qué? Porque trato de utilizar palabras muy rimbombantes, demasiado técnicas, y estoy hablando con una persona que no tiene ni conocimiento de eso. Por ejemplo, si yo soy veterinario y viene un cliente y me dice que trae, por ejemplo, un perro y tiene una gusanera, por decirlo de alguna manera, eso es una miasis, tiene miasis, pues una gusanera. Si yo le digo al cliente tiene miasis, a lo mejor piensa que el perro se va a morir. Y lo que el perro tiene es un gusanito. Entonces, háblale el idioma que entienda. Eso es parte de la comunicación. La comprensión del cliente. Este último factor es importante. Son los esfuerzos hechos para conocer a los clientes y sus necesidades. Si hablo de esto, quiero decir que necesito adaptar mi horario al cliente, no el cliente adaptarse a mi horario. Muchas veces pensamos que porque el cliente viene y pues yo cierro a las 4 y ni modo. Si el cliente llegó a 5 para las 4, su horario es hasta las 4. Tiene que atenderlo. Por lo tanto, usted tiene que tener la comprensión hacia el cliente. Hay muchas veces que los clientes vienen de partes muy lejanas, de áreas que quizás demoran mucho tiempo en llegar a nosotros y nosotros todavía nos damos el lujo de decir, está cerrado. Pero ¿por qué está cerrado si se cierra a las 4 y yo llegué a 5 para las 4? Porque ya no voy a atenderlo. Esa incomprensión es la que muchas veces nos hacen perder los clientes. Ahora vamos a hablar de algo importante, ya para culminar de alguna manera o resumir todo esto que hemos venido desarrollando. Los errores y horrores del servicio. Cuando hablo de errores y horrores son los errores que cometemos al prestar el servicio o al atender al cliente en el servicio o en la venta de un producto. Y los horrores, por no llamarlo de otra manera, de lo que se comete y lo que hacemos y la actitud que tenemos al desarrollarlos. Vamos a comenzar. Comenzamos con el primero, que sería la apatía. La persona apática, llegas a tu fila, quieres preguntar algo. Generalmente lo vemos en oficinas gubernamentales, quizás en la parte privada donde no hay una cultura de atención al cliente, y también lo vemos hasta en nuestras amistades. Así que la apatía existe en cualquier lado. Llega una persona, necesita una información y la secretaria está en este momento viendo su computadora, tomando café, quizás hablando por teléfono, jugando en el Face, y la persona espere y espere y espere. La ve y es como si no estuviera. Entonces ahí generamos una apatía, no nos interesa, no tenemos ni siquiera respeto por aquella persona que está esperando ser atendida. Luego, ¿qué tenemos dentro de otros de los errores y horrores? El desaire.
Vienes con amabilidad, saludas a la señorita. Les voy a contar un caso muy particular. No soy de acá, soy extranjera y hace poco llamé por teléfono a solicitar un servicio. En mi país, por respeto, se dice señora y pues es una palabra de respeto. Y cuando me contestan, le digo, señora, por favor, ¿me puede informar tal cosa? Y se molesta. Todavía viene y me dice, señorita. Entonces yo vengo y digo, pues qué pena, pero pues no la veo, no tengo conocimiento si está, pues si es una señorita o es una señora, en fin. A lo que voy es, como extranjero a veces estamos en los países, en otros países, y las personas que nos atienden son con desaires, porque me vienen, en vez de decirme buenos días, sí, dígame, o decirme soy la señorita fulana de tal, y con eso yo hubiese entendido el mensaje, pues simplemente me dice, soy señorita, pues mira, ahí está el dilema, ¿no? Y se nos presenta un gran problema. Entonces, ese desaire que nos hacen muchas veces no es solamente con los extranjeros que vienen y piden y solicitan un servicio, sino que hasta con los mismos connacionales, ahí tienen también su problema. A veces vienen de otras partes, tienen otros dialectos según el estado y genera una polémica. Ese desaire también se presenta cuando nosotros solicitamos una información y a la persona pero ni en cuenta. Nos contesta con una mala palabra, nos dice ya no es la hora, venga otro día, no leyó, pero a veces el no leer es porque a lo mejor no sé leer, ¿sí? Entonces eso también hay que tener muchísimo cuidado en ese desaire. Ha habido muchísimos casos en que las personas les dicen, pero no estás viendo, pero ¿cómo va a ver si lo estás viendo con lentes oscuros? Quiere decir que tiene algún problema en la vista. Entonces, esos detalles, esos desaires que nos hacen o simplemente nos dicen, ¿sabes qué? Pues pregúntale a mi compañera porque yo no sé. No es la forma, no es la actitud para contestar. Luego viene la frialdad, otro de los errores que cometemos. No hay que ser indolente porque muchas veces nosotros pasamos de lado, a veces somos quien genera el servicio y otras veces son quien necesitamos del servicio. Entonces hay que estar de ambos lados, ¿no? Y esa frialdad con la que tratamos a la gente. Generalmente se ve, o es un ejemplo más práctico, esa frialdad que se usa en el seguro social cuando vas a solicitar la cita o que tienes una dolencia. Sí, está bien que hay que categorizar en la emergencia, no digo que no, porque imagínate, no nos pueden atender a todos al mismo tiempo, pero también es cierto que a veces te dejan con una dolencia y se ponen tan fríos por tantas situaciones repetitivas que ven. Y nosotros tenemos que no dejar que ese callo o esa frialdad nos forme parte de nuestra cultura de servicio, porque tenemos que también entrar en los zapatos del cliente. Aires de superioridad. El problema aquí es que a veces creemos que nos las sabemos todas más una, o que quizás la persona que viene a preguntarnos desconoce totalmente. Aquí hay que tener mucho cuidado, muchachos, porque es que el problema no es ese. El problema es que a veces vienen personas que saben más que nosotros. Entonces nosotros nos creemos porque estamos en un puesto. Gente de gobierno que se cree que porque está en un puesto pues son intocables. O en la empresa privada también tienen, por ejemplo, un cargo de jefe, de superior, y ya con eso creen que tienen todo ganado y que tienen que hacer relevancia a los demás para hacer mérito con ellos. Ahí es el problema. Vienen clientes a veces que tienen un conocimiento más amplio del que nosotros tenemos del producto o del servicio. Y simplemente nos hacen una pregunta y nosotros empezamos a darles, no sé, casi que la ficha técnica del producto y en el caso del servicio pues un manual completo. Entonces tengamos ese cuidado, a veces nos creemos que no las sabemos todas y es un grave error. También hay que tener un poquito de cuidado en lo que decimos, ¿no? Otro de los factores sería la evasión. A veces evadimos eso y pues dejamos que el cliente solucione su problema y eso no debe ser. Para eso estamos nosotros no podemos evadir nuestra responsabilidad. Empezamos a decirle al otro y al otro, es tu culpa, no, pues yo no fui quien lo atendió. No, si no lo hayas atendido tú, no evadas eso, porque finalmente quien está quedando mal es la empresa, no tú. A mí de verdad yo voy y hago, y a mí que tú seas el supervisor, yo necesito que me resuelvas el problema. Entonces viene el supervisor y dice, no, a mí no me compete porque el jefe de piso no está, es el que no, soluciónalo, llámalo, ve qué haces, pero no evadas eso. Inflexibilidad, otro de los factores de los errores que cometemos, ser inflexibles, no solamente es el horario, a veces son los formularios o
no sé, la documentación que requieran. Muchas veces te piden unos requisitos, los llevas y resulta que cambió. Entonces ya eres tan inflexible que le dices, ¿sabes qué? Pues no, tenías que haber revisado, ya cambiaron. Pero ¿cuándo cambiaron? Cambiaron ayer o cambiaron hace un mes. Y yo lo tengo desde hace 2, 3 meses atrás. Entonces, sé un poco flexible y dile, bueno, que te acepto quizás estos o por reglamento no te los puedo aceptar, pero ¿sabes qué? Si vas y me traes esto, yo te espero y te guardo tu turno. O sea, hay formas de solucionar eso. El robotismo. Una persona que se sienta y parece una máquina. Está en el servicio. Te ve, te dice, todavía le dices, oye, pero es que no quiero. Por ejemplo, los que te llaman a venderle los seguros. Estas personas te hablan bla, 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 y ni terminas entendiendo nada. Son robots completamente. Todavía le dices, no quiero el servicio, no me interesa el seguro, pero es que el seguro y vuelven a repetirte la misma historia. Ese robotismo perjudica a la empresa, porque yo, por ejemplo, me canso de escuchar al nombre y le cuelgo, en su defecto en la forma telefónica, ¿no? Y cuando van a mi casa, pues les cierro y le digo, sabes que estoy ocupada, voy saliendo. Entonces, ya ahí son problemas de robotismo cuando la persona no entiende que ya tú no quieres el servicio o quieres un servicio adicional y él todavía se enfrasca en que no. Entonces, no te da soluciones, no te da alternativas, tampoco te genera ni siquiera duda, porque como es un robot, pues qué duda.